Bueno, analizamos la repercusión de esta polémica medida con la consultora y profesora de Ciencias Políticas, María Isabel Puerta. María Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Vilma, un gusto estar con ustedes. Gracias, María Isabel. Bueno, cuéntanos qué funciones desempeñaban las personas que han sido despedidas y que trabajan para el Departamento de Educación. Bueno, uno de los roles más importantes del Departamento de Educación sin duda era justamente el de los préstamos estudiantiles, importante. También la división de derechos civiles, en el caso de la educación era importante porque si bien nosotros sabemos que en materia curricular los estados y los distritos escolares tienen la autonomía para diseñar su currículo, no es menos cierto que el Departamento de Educación ayudaba a no a vigilar, pero sí a monitorear el cumplimiento de ciertos principios fundamentales de acceso a la educación, y eso siempre fue objeto de disputa por parte de los estados, argumentando el federalismo, por supuesto, y en contra de ciertas directrices que emanaban del Departamento de Educación. Y eso, por supuesto, hace que esta sea una decisión sumamente significativa a los efectos no solamente de que el presidente esté cumpliendo con una promesa, sino que los estados, en teoría, estarían recuperando esa autonomía que no es que estaba lesionada, pero tenían que compartir responsabilidades. María Isabel, o sea que ahora vamos a ver que la educación en unos estados va a ser mejor que en otros porque los parámetros van a ser diferentes y cuándo veremos los efectos de los despidos. Yo creo que hay dos cosas. Uno, eh, los efectos quizás no los veamos de inmediato desde el punto de vista curricular, porque cada estado tiene sus políticas. Pero sí vamos a ver cambios desde el punto de vista del reforzamiento de ciertos valores fundamentales, que es justamente lo que la División de Derechos Civiles se encargaba de velar, porque se cumplieran esos parámetros, ¿no? Ya estamos viendo, por ejemplo, que hay estados que están reclamando a los distritos escolares que le impidan a los inmigrantes no documentados que puedan tener acceso a la educación. En algunos casos estamos viendo esas demandas. Entonces vamos a ver que no va a existir un ente federal que tenga la capacidad de intervenir en favor de esos grupos. Por otra parte, creo que esos despidos, si bien no se habían hecho efectivos, también sabemos que esos funcionarios estaban de permiso remunerado. Lo que esto significa que ahora empezará ese proceso que ya vimos la semana pasada con el Departamento de Estado, donde se procederá ya formalmente a separar de sus cargos a aquellos que realmente son 1.400 funcionarios, y eso lo que va a dejar en buena medida es un departamento de educación que no va a tener capacidad de operación, o sea, no va a Y, poder operar. y María Isabel, pues obviamente muchos vienen aquí a estudiar a los Estados Unidos, ¿no? Porque es como un ejemplo a seguir. ¿Tú crees que se va a afectar el nivel de la educación aquí en el país y ya no vamos a ser ese referente para el mundo? Lo que pasa es que el Departamento de Educación tiene mucha más incidencia en K-12. Ya el tema de las universidades es un poco más complicado porque primero está la autonomía desde el punto de vista curricular, y el Departamento de Educación lo que hacía era reforzar el cumplimiento de ciertas normas, sobre todo en materia de respeto de derechos, acceso a la educación, es decir, por ejemplo, que no se le pueda negar a nadie el acceso a la educación. Y ya vemos que en el caso de las universidades, el gobierno federal está procediendo de tal manera que para algunas va a ser muy difícil, por ejemplo, no tener estudiantes internacionales, tener restricciones sobre sus estudiantes internacionales, o mucho más en el caso de universidades tan prestigiosas como Harvard, que el nivel de influencia que está teniendo el gobierno federal con estas políticas Sí. se pierde de vista, y va a tener un impacto no solamente sobre la educación, sino la imagen del país como un proveedor de Sí. educación de primera calidad. Pues muchísimas gracias, María Isabel Puerta. Sin duda estaremos analizando en los próximos días esto contigo porque, como dices, aún no se van a ver los efectos, pero más adelante los vamos a ver y seguramente necesitaremos un poco más de tu análisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Prime Time. Gracias a ustedes.